Tú escuchas que una persona está obrando en el poder del Espíritu Santo, que una persona está siendo usada por el Espíritu Santo. ¿Qué te imaginas? ¿En qué piensas cuando tú escuchas eso? Que hay una persona que está siendo usada, que Dios está obrando por medio de su Espíritu Santo, por medio de esta persona. ¿Te imaginas a alguien que está hablando en otras lenguas? ¿O te imaginas a alguien que quizá está saltando de alegría? ¿O que está esta persona diciendo o predicando, o está pudiendo profetizar y decir cosas del futuro? ¿O te imaginas a alguien que está orando por los enfermos y son sanados? ¿Qué es lo que te imaginas Porque creo que muchas veces nosotros, cuando pensamos en la obra del Espíritu Santo, nos imaginamos cosas sobrenaturales, nos imaginamos manifestaciones sensacionales, y pensamos muchas veces que esa es la obra primordial del Espíritu Santo. Y sí, bien es cierto que el Espíritu Santo obra de maneras sobrenaturales, de maneras sensacionales. Yo creo que todavía el Dios que sanaba y que leemos en la Escritura todavía sana. Creo que hay milagros que Dios hizo que la gente lee en la Biblia. Y hay gente que piensa que solo en los tiempos de la Biblia Dios hizo milagros y que ahora no. Pero yo creo que Dios todavía hace milagros y cosas maravillosas. Pero la labor primordial del Espíritu Santo no es lo sensacional. Es transformar tu vida. Es que el Espíritu Santo, cuando viene sobre ti, te cambia y te transforma y hace en ti lo que tú solo no puedes hacer. Es el poder de Dios haciendo en ti algo que tú no puedes hacer. No puedo controlar mi enojo, no puedo controlar mi carácter, no puedo hacer eso. Y el Espíritu Santo, cuando viene sobre ti, te da poder y fuerza para tú hacer algo que tú normalmente no podrías hacer. Y por eso el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Porque el Espíritu Santo da fruto en nosotros. Ese es cambia y transforma nuestras vidas. Esa es su labor principal. Y una de las cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros es que nos da poder para hacer el trabajo, la obra que Dios nos ha llamado a hacer de acuerdo con nuestros talentos que Él mismo nos ha dado. Y que podemos obrar y trabajar para el Señor, para su gloria, de una manera con poder sobrenatural que por nuestras propias fuerzas no podríamos. Que con nuestra propia inteligencia no podríamos. Aún con mi propio talento y con mi propia habilidad, no podría hacerlo de la manera que lo hago cuando el Espíritu de Dios viene sobre mí y me da poder para hacerlo para la gloria de Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy en el capítulo 31 del libro de Éxodo. Que Dios todavía hace cosas maravillosas en esta tierra, aquí, por medio de su Espíritu Santo obrando en nosotros. Él puede hacer cosas maravillosas porque nos da poder sobrenatural. Cosas que serían imposibles para ti y para mí hacer si no fuera porque Dios está en nosotros haciéndolo por medio de su Espíritu Santo. Así que vamos hoy al capítulo 31. El capítulo 31 va a ser el último capítulo que vamos a aprender y vamos a estudiar en esta serie que hemos llevado todo el verano. Si estás aquí por primera vez hoy, hemos estado estudiando el libro de Éxodo. De hecho, llevamos 3 años. En el 2022 estudiamos 14 capítulos. Luego en el 2023 otra porción más. Y ahora en este verano hemos estudiado toda la parte que enseña acerca de la instrucción que Dios le dio a Moisés sobre el tabernáculo. Yo no sé usted, pero para mí ha sido una gran bendición aprender lo que fue el tabernáculo y el significado que tiene para el pueblo de Israel y para nosotros. Y en el día de hoy vamos al capítulo 31, porque ya estamos llegando al final de esta serie. Ya en otra ocasión vamos a poder tomar los capítulos 32 en adelante. Pero en el final de esta serie de Éxodo vamos a ver el capítulo 31, donde vamos precisamente a ver cómo Dios toma personas como tú y como yo y les da poder
por medio de su espíritu. Ellos van a construir el tabernáculo. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo que Dios le ha dado a Moisés instrucciones? Vas a hacer un tabernáculo, y le dijo, lo vas a hacer así, lo vas a hacer así, y lo vas a hacer de esta manera. Y fueron instrucciones bien específicas, inclusive difíciles. Y ahora viene el momento de que ellos van a comenzar a construirlo. Y para eso van a necesitar habilidad sobrenatural para poder hacerlo de la manera en que Dios ha dicho que lo hagan. Entonces vamos al versículo 1, capítulo 31 del libro de Éxodo. Escucha lo que dice la palabra del Señor. El Señor habló con Moisés y le dijo: toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri, nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Versículo 6. Además, he designado como su ayudante a Aholiab, hijo de Ahimasac, de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado hacer, es decir, la tienda de reunión, el arca del pacto, el propiciatorio que va encima de ella, el resto del mobiliario de la tienda, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro y todos sus accesorios, el altar de incienso, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, el lavamanos con su pedestal, las vestiduras tejidas, tanto las vestiduras sagradas para Aarón el sacerdote como las vestiduras sacerdotales de sus hijos, el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo. Todo deberán hacerlo tal como te he mandado que lo hagas. Ok. Fíjate que algo maravilloso que yo descubrí mientras estudiaba este pasaje, y es que aquí bastante, porque fíjese que el libro de Éxodo está bastante al principio de la Biblia, y es que es la primera vez en el Antiguo Testamento, en la Biblia, es el primer lugar en donde se menciona que alguien ha sido lleno del Espíritu Santo de Dios. Es la primera vez que la palabra de Dios menciona que alguien ha sido lleno del Espíritu Santo. Pero ¿te fijaste para qué fueron llenos? No fue para predicar, no fue para profetizar, no fue para hablar en lenguas, no fue ni siquiera Moisés, el profeta, no fue Aarón, el sumo sacerdote. Fueron los hermanos de la construcción. Fue personas que iban a tallar, que iban a usar martillos, que iban a coser, que iban a cortar. Piensa en esto por un momento, digiérelo. El Espíritu de Dios viene sobre estas personas para que hagan una obra, un trabajo. Mira, si tú pensabas que hay trabajos que son más importantes que otros, no para Dios. No para Dios. Porque aquí lo vemos. Quizá con la gente que menos uno esperaría, es donde primero la Biblia menciona que fueron llenos del Espíritu Santo para ese trabajo. Fíjate, ellos van a comenzar un trabajo que es súper difícil. Van a comenzar a construir el tabernáculo. Ahí mencionó todas las cosas que van a hacer, y cada una de ellas tenía una cantidad de detalles tremendos y requería habilidad. ¿Y qué hace el Señor? El Señor escoge unas personas y los prepara para que comiencen el trabajo. ¿Y qué hace? Que los llena de su espíritu. Los llena de su espíritu con un propósito para que ellos allí trabajen y hagan este maravilloso tabernáculo. Este fue el propósito de Dios, llenarlos con su espíritu. Que ellos van a hacer una obra, un trabajo que ellos ya tienen habilidad, por eso los escogieron, porque eran buenos en su trabajo.
pero no eran tan buenos como para hacerlo de la manera en que Dios quería que se hiciera, con esa precisión, con esa perfección. Y el Espíritu Santo va a venir sobre ellos para darles poder para hacer ese trabajo. Esto me lleva a una verdad que yo creo que todos debemos aprender el día de hoy. Quiero que te lleves esta verdad y la recuerdes. Si quieres, apúntala, tómale una foto a la pantalla. Pero esta es una verdad que debes recordar. Y esta verdad es la siguiente: y es que el Espíritu Santo da poder sobrenatural para que hagamos cosas naturales. El Espíritu Santo da poder sobrenatural para que hagamos cosas naturales. Mire, lo que ellos estaban haciendo eran cosas naturales. Era lo que ellos hacían. No era ninguna cosa que nadie se parara allí a decir, ¿qué están haciendo? ¿Qué es esto? No, todo el que pasaba por allí los veía así, están ahí martillando. Sí, están ahí cortando. O sea, eran cosas naturales, pero el Espíritu Santo les estaba dando poder para hacerlo de manera maravillosa. De manera increíble, de manera tremenda. Se veían normales. Pero no creo que allí, mientras aquel señor martillaba, no creo que salían rayos o algo así, porque el Espíritu Santo estaba llenándolo. No creo que mientras él cortaba se le salía así como una luz por arriba de la cabeza. No creo que era eso. Sino que el Espíritu Santo les estaba dando a ellos poder, habilidad, inteligencia, sabiduría sobrenatural para ellos hacer la obra a la cual habían sido llamados. Y no solamente para que hicieran esa obra, sino que a través de esa obra que ellos hacían iba a traer gloria a Dios. Eso es lo que estaba haciendo el Espíritu allí, por medio de ellos. Porque esa obra requería, como les dije, precisión. Eran instrucciones muy específicas. No era cualquier cosa lo que ellos iban a hacer cuando iban a hacer ese arca de madera y lo iban a cubrir en oro, iban a tener todos esos detalles. Era una belleza, era una arca donde la presencia de Dios iba a posarse allí. Entonces esto tenía que ser hecho perfecto, las medidas tenían que ser perfectas. Por lo tanto, por eso requería que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, tomara las habilidades que ellos tenían y las hizo más grandes, más tremendas. Así que tú puedes tener una habilidad, tú puedes tener un talento y está bonito y está tremendo y lo usas, pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre ti para que lo uses de un propósito y sea para su gloria, prepárate para ver verdaderamente cómo Dios obra. Ahí es cuando el Señor nos usa por medio de su Espíritu Santo. Él le dio a ellos esa perfección que ellos necesitaban. Era imposible que ellos hicieran esta obra de esa manera sin el poder de Dios estando obrando allí por medio de ellos. Era imposible. Y así trabaja Dios, mis hermanos. Así es como Dios trabaja. Dios te llena, te da su Espíritu y te da poder para que tú hagas aquello lo cual Él te ha llamado para que tú hagas. Él te da poder para que hagas lo que no puedes hacer sin Él. No importa qué trabajo sea. Quizá tú eres un maestro en una escuela y un día estás con un niño que tú no sabes cómo manejar a este niño, pero el Espíritu Santo te puede dar una sabiduría sobrenatural de saber cómo lidiar en este momento con este niño. Tú puedes ser un administrador en una oficina y tienes un problema con empleados, con esto, con aquello, y es un problema grande que tú no sabes, no puedes resolver, pero el Espíritu Santo que está en ti puede darte poder para tener sabiduría de lo alto y resolver un problema que humanamente tú no hubieses podido pensar. Así obra el Espíritu Santo. Te da poder. Y tú puedes hacer algo que quizá no podías hacer. Puede ser una mamá en la casa. Una mamá que trabaja todos los días en su casa con sus hijos y un día necesita poder del Espíritu Santo para saber cómo calmar a este niño. Por lo menos yo sé que hay 2 o 3 niños que necesitan ser calmados y se requiere algo tremendo para poderlos calmar. Amén. Quizá hay un doctor que necesita el discernimiento del Espíritu Santo para poder encontrar cuál verdaderamente es la raíz de esta enfermedad. Y Dios le puede iluminar sus ojos, su mente a este doctor
para que use el talento que tiene, pero de una manera que sin Dios no hubiese podido. ¿Me hago entender, mis hermanos? Y eso es lo que usted y yo deseamos. Eso es lo que tú y yo deseamos. Que yo pueda poder tener acceso a ese poder del Espíritu Santo para que obre en mi vida cuando yo lo necesito para poder trabajar, para hacer la obra a la cual Él me ha llamado. Eso es lo que todos quisiéramos. ¿Cuánto quisiera yo poder saber la solución a esta situación que tengo que resolver? O tengo que terminar esto en un plazo que me han dado y el tiempo no me alcanza. Y si el Señor me diera poder para yo poder, ¿verdad?, obrar y hacer esto. Y mis hermanos, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que este poder del Espíritu Santo está disponible para ti. Está disponible para ti el poder del Espíritu Santo. Pero hay dos cosas que tú y yo hacemos que lo que hacen es que reprimen, sofocan, casi como que apagan el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay dos cosas que tú y yo hacemos que reprimen el poder del Espíritu de Dios para darnos ese poder para obrar en nuestras vidas. Y yo quiero que estés consciente de estas cosas para que no las hagamos. Así que apunta por ahí, porque estas cosas no nos dejan experimentar el poder de Dios por medio de su Espíritu en nuestra vida. La primera de ellas es la siguiente, y es que el poder del Espíritu es reprimido cuando tú no reconoces que tu trabajo es tu llamado. El poder del Espíritu es reprimido cuando no reconoces que tu trabajo es tu llamado. Mire, número uno, el Espíritu Santo te da poder para tú hacer lo que Él te llamó a hacer. Lo que Él te llamó a hacer. Pero si tú no reconoces que es un llamado de Dios, no vas a experimentar ese poder de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice que ten en cuenta que he escogido a Bezalel. Él escogió a Bezalel. Esa palabra escogido es sinónimo de llamado. He llamado a Bezalel, ¿verdad? Y lo he llenado del Espíritu de Dios. Versículo 6 dice, he designado como su ayudante a Aholiab o a Oliab. O sea, ellos fueron escogidos, fueron llamados y fueron designados. Hay un llamado detrás de todo esto para lo que ellos iban a hacer. Ellos no estaban allí construyendo esto porque sí. Dios los llamó a ellos para esto. Ellos tenían habilidades y talentos y nacieron con estas habilidades y talentos, pero no fue porque sí. Dios los creó a ellos para este trabajo. Dios te ha creado a ti, Dios te ha dado a ti habilidades, Dios te ha dado a ti talentos por propósitos que Él tiene con tu vida. Llamados. Eso estaba sucediendo aquí. Mire, a veces pensamos que el llamado es solo para un pastor o para un misionero y la gente que son llamadas son solamente los trabajos sagrados. Y pensamos que los trabajos sagrados y los trabajos seculares son dos cosas aparte, pero yo quiero clarificar una cosa importante, y es que si tú eres un creyente, si tú eres un cristiano, tu trabajo es un llamado. Tu trabajo es un llamado. Esta gente, ¿qué iban a hacer allí? Iban a tallar, iban a cortar, iban a coser. Eso no parece un trabajo que tú digas, eso es espiritual, ¿verdad? Cuando pensamos que un trabajo es espiritual, ¿qué pensamos? No, pues este se dedica a orar, o este predica, o este estudia la Biblia. No sé, pensamos, ¿verdad? Quizá en algunas cosas específicas. Pero yo creo que hay muchas más cosas que son espirituales. Ese trabajo que ellos iban a hacer de construir el tabernáculo, de coser, de cortar, de picar, no era espiritual, pero sí era espiritual. Porque era un trabajo llamado por Dios, para la gloria de Dios. Y sí era espiritual porque el Señor les dio poder para que hicieran este trabajo espiritual. Y creo que lo mismo es verdad para nuestra vida. La palabra espiritual, ¿qué significa? Del Espíritu. Espiritual del Espíritu. Y como te dije, si tú eres un cristiano y tú tienes un trabajo, ese trabajo tuyo es espiritual.
Ahí donde tú estás, Dios te quiere usar. Y Dios te ha dado a ti habilidades, te ha dado talentos, te hizo de una manera para usarte con poder, de manera espiritual. Lo que pasa es que nosotros pensamos a veces que nuestro trabajo no es espiritual. Y ese es el problema, no reconocemos que es un llamado de Dios. No reconocemos que donde estoy trabajando es porque aquí Dios me ha puesto y que Dios me ha llamado a estar aquí. ¿Y qué hacemos? Entonces pensamos, no, pues que este trabajo es importante y este no. Este trabajo sí es espiritual y este no. Este trabajo es para agradar a Dios y este trabajo es para pagar los biles de la casa. No. Si tú eres un cristiano, tu trabajo es un llamado del Señor. Si tú eres un zapatero cristiano, quiere decir que, no es que quiere decir que le pones cruces a los zapatos, no, es que quiere decir que haces los mejores zapatos. Los mejores. Si tú eres un pintor cristiano, no es que pintas las casas con imágenes de la Biblia. No, es que eres el mejor pintor, eres el más honesto, eres el que promete y cumple, eres el que dice voy a hacerlo así y lo haces así. Eres el que se puede confiar en Él. Porque ese es el llamado que Dios te ha dado y tú lo haces con todo. De igual manera, si eres un doctor, ahí estás porque ahí Dios te ha llamado a hacer eso. Ese es tu llamado. Hay mucha gente, mis hermanos, que son miserables en su trabajo. Son infelices en su trabajo. No soportan su trabajo. El lunes en la mañana, ay Dios mío, qué pesar. Voy para trabajar y van así, mire. Así llegan a la oficina. Yo conozco personas que desde el domingo están poniendo en Facebook, mañana es lunes. Pues yo creo que cuando tú eres miserable en tu trabajo, cuando tú no aprecias eso y tú no estás feliz ahí, es porque o no te das cuenta o no reconoces que Dios ahí te ha puesto y que ese es un llamado para ti. O tú estás trabajando en un lugar donde no deberías trabajar. Estás en un lugar que no es tu llamado. Y como no es tu llamado, ahí no estás a gusto. No tienes los talentos para eso porque ese no es tu llamado. Y por eso eres miserable, por eso te sientes de esa manera, ¿verdad? Como te dije, un llamado no quiere decir que Dios te está poniendo a ser pastor. Un llamado puede ser que Dios te llamó a ser un asistente de una oficina y vas a ser el mejor asistente y vas a bendecir personas y vas a dar gloria a Dios con tu trabajo allí. Así que si tú estás en un lugar y tú sabes que ese es tu llamado, tú sabes que ahí donde tú debes estar, pues entonces reconócelo y aplícate y pídele al Señor que te dé poder para hacer tu trabajo. Pero si tú estás en un lugar y tú sabes que ese no es tu llamado, tú sabes que ahí no es donde tú debes estar, pues entonces pídele al Señor que te dé sabiduría, que te muestre cuál es tu llamado. Pídele al Señor que te abra una puerta en un lugar donde es tu llamado. Y pídele al Señor que te llene de su espíritu y que te dé poder para hacer las cosas que tú normalmente no puedes hacerlo con tu propia fuerza. Y hazlo para la gloria de Dios. Y yo te garantizo que vas a ver a Dios obrar en tu vida de una manera como no lo habías visto antes. Reconocer que donde estás es espiritual. Porque el Espíritu de Dios vive en ti. Y tú eres un creyente. Y no es como que lo dejas en casa y te vas al trabajo. Si tú eres un creyente del Evangelio y tú tienes el Espíritu de Dios en ti, donde quiera que vas, tú lo llevas. Incluyendo tu trabajo. La segunda cosa que reprime al Espíritu Santo de darnos poder, apúntalo por ahí, tómale una foto a la pantalla. La segunda cosa que reprime al Espíritu Santo es que el poder del Espíritu Santo es reprimido cuando trabajamos para nuestro beneficio y no para la gloria de Dios. Te lo voy a repetir, el poder del Espíritu Santo es reprimido cuando trabajamos para nuestro beneficio y no para la gloria de Dios. Familia, mira, tú puedes trabajar para darte buena vida. Y ese es tu propósito. Yo trabajo para darme buena vida, para comprarme lo que me gusta, para darle a mis hijos lo que yo no tuve. Trabajo para poder tener una buena camioneta. Trabajo para tener los zapatos de la marca esta que está de moda.
Y si ese es tu propósito, pues te vas a ir al trabajo que más te pague. No te va a importar si ese es tu llamado, si ese es tu talento, te vas a ir al que más te paga. Este me da $2 más, me voy. Porque ahí está tu propósito. Cuando tú estás en tu llamado y te estás gozando ahí, Dios te está usando ahí, a ti no te importa si te pagan igual o te pagan menos o te pagan más que a tu vecino. Porque estás donde Dios te ha llamado y lo estás haciendo para Él. Pero cuando lo haces para ti, entonces cambian las cosas. Porque si lo hago para mí, para mi beneficio, para mi ganancia, pues entonces voy a buscar lo que me conviene a mí. No lo que Dios me llamó, no lo que trae gloria a Dios, lo que me gusta a mí, lo que me conviene a mí. Entonces, ¿tú quieres experimentar el poder de Dios? Que el Espíritu Santo te dé poder para hacer tu trabajo. Haz el trabajo que Él te llamó y hazlo para su gloria. No para la tuya, no para tu beneficio, hazlo para su gloria. Usa tu talento que Dios te ha dado para la gloria de Dios. Cuando tú y yo utilizamos el talento que Dios nos dio para nuestro beneficio, el talento que Dios me ha dado, las habilidades que Dios me dio, que me puso en mí y lo uso para mi beneficio, se corrompe ese talento que Dios me ha dado. Esto es algo que no lo vamos a poder estudiar a profundidad porque en el capítulo 32 hay un ejemplo de esto. Y aunque no vamos hoy al capítulo 32, te voy a contar un poquito de lo que sucede en el capítulo 32. Y es que en el capítulo 32, el pueblo está diciendo, oye, este Moisés se está tardando. Se subió allá al monte y no acaba de bajar. Y nosotros estamos aquí aburridos. Y le dicen a Aarón, oye Aarón, ¿por qué tú no nos haces unos dioses? Haznos unas imágenes para nosotros tener a quien adorar, para sentirnos que estamos protegidos. ¿Y qué hace Aarón? Le dice a la gente, bueno, pues quítenle los aretes a sus mujeres, traigan todas las prendas de oro. Y este hombre hizo un becerro de oro para que le adoraran. Mire, usted me puede dar a mí mucho oro y plata y lo que sea, y yo te garantizo que yo no sé hacer un becerro. No me sale. No me va a salir porque yo no tengo esa habilidad. Pero este Aarón aparentemente tenía habilidad. Sabía manejar el metal, sabía moldear y pudo hacer un becerro. Utilizó su talento. La habilidad que Dios le había dado la utilizó, pero no la utilizó para llevar al pueblo a adorar a Dios. La utilizó para llevar al pueblo a ser idólatras. Eso es lo que estaba haciendo Aarón. ¿Verdad? No vamos a ver el capítulo 32 como les dije todavía, pero este es un ejemplo de alguien que está utilizando sus talentos no para la gloria de Dios, para su propio beneficio. ¿Por qué para su beneficio? Sí, porque él lo hizo para quedar bien con la gente, para que estuvieran contentos con él, para complacer a los demás y sentirse bien. Usó su talento para su beneficio. Y esto no trajo gloria a Dios. Definitivamente que no. Los llevó a la idolatría. Pero vemos entonces el ejemplo contrario en estos dos hermanos, Bezalel y Aholiab, que en un momento que van a hacer, van a comenzar a construir el templo, van a construir la carpa, van a coser los vestidos sacerdotales, van a moldear el oro que va en el arca y lo van a hacer de manera maravillosa, sobrenatural, porque están obrando en su llamado, están obrando para la gloria de Dios y el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo descendió sobre ellos, los llenó de su Espíritu y los usó con poder para que pudieran hacer lo que ellos no podían hacer con su propia mente, habilidad y fuerza. Tú puedes usar tu talento para la gloria de Dios o para la gloria tuya. Tú puedes utilizar tu talento para cosas buenas y cosas maravillosas y cosas sagradas o para cosas malas. ¿En qué lo estás usando? ¿En qué estás gastando la habilidad que Dios te ha dado a ti? ¿Lo estás usando para que una empresa se lucre? ¿O lo estás usando para darle gloria a Dios con todo lo que tú haces?
Y creo que hay una pregunta que nos debemos hacer. ¿Cómo ves tu trabajo? ¿Ves tu trabajo como algo que tú haces para Dios y para la gloria de su reino? ¿Para el beneficio del reino de Dios? ¿O tú ves tu trabajo como algo que tú usas para el beneficio tuyo, para pagar tus cuentas, para tener tus cosas, para darle vacaciones a tu familia, para darte gustos? Para mí, ¿cómo ves tu trabajo? Porque si lo ves para ti, entonces todo se trata de dinero. Y no vas a descansar nunca. Vas a vivir para trabajar siempre. Porque necesito más, necesito más, necesito más, necesito más, necesito más, necesito más. Tengo que tener más. No me alcanza. Y en vez de trabajar para vivir, vives para trabajar. Entonces, como les dije, tenemos que reconocer que Dios nos llama a algo y tenemos que hacerlo para su gloria. Si tú no quieres reprimir el Espíritu Santo de Dios, reconoce el llamado y hazlo para su gloria, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Dios te hizo a ti único, Dios te hizo a ti único, Dios te dio a ti talentos y habilidades únicas. ¿Para qué? ¿Para qué Dios me dio a mí talento? Para las buenas obras, las cuales Él ha preparado de antemano, para que andemos en ella. Efesios capítulo 2. El Señor tiene cosas para ti. Dios te ha creado con talentos, quizás tú tienes un ojo para algo especial. Dios te ha dado a ti habilidades, Dios te ha dado a ti. Tú tienes un llamado. Y si no lo has descubierto, pídele al Señor que te dé sabiduría y descúbrelo. Porque es ahí donde tú vas a experimentar la vida abundante. Tú quieres vida abundante, la palabra habla de que tenemos vida abundante en Jesús. Tú quieres tener vida abundante, descubre tu llamado, síguelo. Y pídele al Señor que te llene de su espíritu y hazlo para su gloria. Y vas a experimentar vida abundante. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros. Y cuando tú haces eso, entonces tú puedes confiar que el Espíritu de Dios va a estar sobre ti. ¿Y por qué podemos nosotros confiar que el Espíritu de Dios va a estar sobre nosotros? Gracias a Cristo. Porque Cristo pagó un precio alto, porque Cristo murió en la cruz para salvarnos, porque Cristo murió en la cruz para que tú y yo tengamos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, transformándonos, cambiándonos, usándonos. Esto es lo que a mí me encanta y me maravilla y me fascina de la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento solo eran unas personas escogidas los que eran llenos del Espíritu Santo. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Cristo muere en aquella cruz y nosotros lo reconocemos como Señor y Salvador, todos podemos ser llenos del Espíritu Santo. Ahí está la diferencia. Mira lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo nos dice estas palabras. Dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Mucha gente piensa que este es un versículo que se trata del alcohol, pero lo que este versículo se trata del Espíritu. Pablo lo que está diciendo es, en vez de dejarte controlar por la bebida, déjate controlar por el Espíritu. Hay gente que anda manejando bajo la influencia de una sustancia, hay gente que anda viviendo bajo la influencia del Espíritu. Y el apóstol Pablo está diciendo, asegúrate de que si te vas a llenar de algo, que sea del Espíritu. Que sea del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos puede llevar a hacer la vida y la obra a la cual Él nos ha llamado, traer gloria a su nombre y ser usados con poder. Eso es lo que hace el Espíritu, ¿verdad? La pregunta es, ¿lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Estás experimentando tú esto? Mira lo que dice Efesios 1, 13. Efesios 1, 13 y 14 dice, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. El apóstol Pablo nos está diciendo que cuando tú creíste en el evangelio, cuando pusiste tu fe en Cristo, lo recibiste como Señor y Salvador, que en ese momento tú eres sellado, eres marcado, en ese momento viene sobre ti el Espíritu Santo de Dios.
Y entonces ahí comienza la oportunidad para tú comenzar a llenarte de Él, a buscarlo para llenarte más y más de Él. Porque cuando Él te llena, pasan cosas maravillosas en tu vida. Así que en este día hay un llamado para ti. Y este llamado es múltiple. Quizá tú necesitas sabiduría. Quizá tú necesitas que el Señor te abra tu mente, tu corazón y te muestre dónde tú debes estar trabajando. Señor, ¿debo yo seguir en este trabajo? Señor, ¿debo cambiar? Señor, necesito que me des sabiduría para que estés donde Dios quiere que estés. Aquí van a haber personas en un momento que pueden orar contigo y pedir a Dios sabiduría de lo alto. Que su Espíritu te dirija. También te quiero invitar a que si tú has estado trabajando ahí donde Dios te llamó, pero no lo estás haciendo para su gloria, no lo estás haciendo para traerle gloria a Él, no lo estás haciendo para servirle a Él, que te arrepientas de eso y le confieses al Señor y le digas: Señor, perdóname porque yo estaba enfocado en ganar, yo estaba enfocado en lo mío, yo estaba enfocado en el dinero, pero tú me has puesto allí para usarme y te pido perdón y te pido que me uses y te pido que me llenes de tu Espíritu. Aquí va a estar abierto, tú puedes venir a orar y van a haber personas listas para orar por ti. Pero déjame decirte cuál es el primer llamado. No puedes experimentar ninguna de estas cosas si el Espíritu Santo de Dios no está en ti primero. Y como leímos hace un momento, el Espíritu de Dios está en ti cuando tú recibes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, lo reconoces como el único Hijo de Dios que murió en la cruz y resucitó de los muertos. Ahí es cuando el Espíritu Santo de Dios viene a sellar tu vida. Y entonces comienza a obrar en ti. Y algunos de ustedes necesitan comenzar por el paso número 1, rendir su vida a Cristo. Y quizá el paso número 1 que tú tienes que hacer hoy es entregarte a Cristo, dejar que Él sea el único Señor de tu vida. Y en un momento aquí hay personas que van a orar por ti, ayudarte a dar ese paso de entregarte a Cristo. Tenemos un bautisterio con agua que representa morir a mi vida vieja y nacer a mi vida nueva en Cristo. Tú puedes dar ese paso hoy. Así que mientras cantamos en este momento, yo te voy a invitar a que tú respondas según el Espíritu Santo del Señor te llama. Hagámoslo ahora. Gracias por ver el canal de YouTube de Iglesia Fielder. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para saber cuando estamos en vivo o publiquemos nuevo contenido. Estamos ansiosos por verte la próxima vez.